¿Alguna vez has sentido que alguien te pisotea el alma día tras día, que te hace sentir menos que nada, y que la única forma de salir de ese infierno es devolver el golpe de la manera más inesperada? Yo sí. Mi nombre es Eulalia, y lo que voy a contarte no es una historia de esas que te hacen sonreír. No es un relato de superación con música inspiradora de fondo. Es una confesión que aún me arde en la garganta, un recuerdo que me pesa en el corazón, aunque han pasado décadas desde aquellos días de humillación y revancha. Hoy, sentada en esta mecedora vieja, con el eco de mi propia voz como única compañía, te voy a contar cómo mi jefa me humillaba todos los días, cómo me trató como un trapo sucio y cómo, en un giro que ni yo misma esperaba, acabé casándome con su marido médico. Esta es una de las historias más polémicas y adictivas que escucharás en este canal. Un relato de una mujer que fue aplastada, pero que se levantó para dar un golpe que nadie vio venir. Si tienes el estómago para escuchar hasta el final, quédate conmigo. Si no, apaga esto ahora, porque lo que viene no es para corazones débiles ni para quienes buscan cuentos de hadas. Yo era una mujer humilde, de esas que nacen con poco y aprenden a conformarse con menos. Crecí en un pueblo pequeño, donde las oportunidades eran tan escasas como la lluvia en verano. A los 20 años, me mudé a la ciudad con un sueño sencillo: trabajar, ahorrar y algún día tener una vida mejor. No tenía estudios, no tenía contactos, solo tenía mis manos y mi voluntad de salir adelante. Conseguí un trabajo como empleada doméstica en la casa de una familia rica. Una mansión de esas que parecen sacadas de una revista, con jardines impecables y muebles que valían más que todo lo que yo había tenido en mi vida. Mi jefa, doña Margarita, era una mujer de unos 40 años, elegante, de esas que caminan como si el mundo les perteneciera. Era la dueña de una boutique de lujo en el centro de la ciudad, una mujer de negocios que se jactaba de haber construido su imperio desde cero, aunque todos sabían que su marido, un médico respetado, había puesto el dinero para empezar. Desde el primer día, me miró con desprecio, como si yo fuera una mancha en su suelo de mármol. Me hablaba con un tono cortante, me ordenaba cosas como si fuera un perro, y nunca, ni una sola vez, me dijo una palabra amable. Eulalia, eres más lenta que una tortuga. Eulalia, no sirves ni para limpiar un vidrio. Eulalia, si no fuera por mi caridad, estarías mendigando en la calle. Esas eran sus frases favoritas, y las escuchaba todos los días, a veces varias veces al día, mientras fregaba sus pisos, lavaba su ropa y cocinaba para sus cenas elegantes. La humillación no era solo verbal. Me hacía trabajar hasta que mis manos sangraban, me obligaba a quedarme hasta medianoche si había una fiesta en la casa, y luego me despertaba al amanecer para limpiar el desastre. Si algo no estaba perfecto, si un plato tenía una mancha o una cortina no estaba bien planchada, me gritaba frente a los otros empleados, frente a sus invitados, frente a su marido, el doctor Ernesto, un hombre callado que apenas me miraba. Me hacía sentir como si no valiera nada, como si mi existencia fuera un error que ella tenía que tolerar. Y lo peor de todo es que no podía irme. Necesitaba el dinero. Necesitaba ese trabajo para enviar algo a mi familia en el pueblo, para pagar el cuartito miserable donde vivía en la ciudad. Así que me tragaba las lágrimas, me tragaba el orgullo y seguía trabajando día tras día bajo el yugo de una mujer que parecía disfrutar viéndome sufrir. Pero dentro de mí algo crecía, algo oscuro, una rabia que no sabía cómo expresar, un deseo de hacerla pagar por cada palabra, por cada mirada de desprecio. El doctor Ernesto, su marido, era diferente. Era un hombre de unos 45 años, alto, de rostro serio pero no cruel, un cirujano conocido en la ciudad por su habilidad y su generosidad con los pacientes pobres. En casa, apenas hablaba. Siempre Sder estaba encerrado en su estudio o llegaba tarde del hospital. Cuando me cruzaba con él, me saludaba con un leve movimiento de cabeza, sin más, como si yo fuera parte del mobiliario. Pero había algo en su mirada, algo que no podía descifrar, una tristeza quizás, o una soledad que no encajaba con la vida perfecta que parecía tener. No le di importancia al principio. Estaba demasiado ocupada sobreviviendo a las humillaciones de doña Margarita. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas.
pequeños detalles que me hacían pensar. Ernesto y Margarita discutían a menudo, a puerta cerrada, pero sus gritos se filtraban por las paredes. Ella lo acusaba de no valorarla, de no darle la atención que merecía. Él le respondía con un tono cansado, diciendo que trabajaba demasiado, que no tenía tiempo para sus caprichos. Y luego estaban las miradas que Ernesto me daba cuando pensaba que no lo veía, miradas que no eran de desprecio, sino de algo más, algo que me ponía nerviosa, algo que no entendía, pero que me hacía sentir un calor extraño en el pecho. No voy a mentirte, no fue amor a primera vista, no fue una de esas historias románticas que lees en las novelas. Fue algo más complicado, más sucio, más real. Un día, mientras limpiaba su estudio, Ernesto entró y me encontró llorando. Había tenido un día particularmente duro con doña Margarita, que me había gritado por romper un vaso que ni siquiera era caro. No pude contenerme. Las lágrimas simplemente salieron y él lo vio. No dijo nada al principio, solo se quedó ahí, mirándome, y luego, con una voz baja, me preguntó: ¿por qué aguantas tanto, Eulalia? ¿Por qué no te vas? No supe qué responder. Solo balbuceé algo sobre necesitar el trabajo, sobre mi familia, sobre no tener a dónde ir. Y entonces, él hizo algo que no esperaba. Me puso una mano en el hombro, un gesto simple pero que sentí como un rayo, y me dijo: no deberías dejar que te traten así. Eres más fuerte de lo que crees. Esas palabras se quedaron conmigo, se repitieron en mi cabeza durante días, y algo dentro de mí cambió. No era solo su amabilidad, era la idea de que alguien como él, me veía como algo más que una sirvienta inútil. No te contaré todo ahora, no todavía. Solo te diré que ese momento fue el comienzo de algo que ni yo ni Ernesto podíamos controlar, algo que creció en las sombras, alimentado por mi rabia contra Margarita y por la soledad que él cargaba. Y que, con el tiempo, ese algo se convirtió en mi venganza, una venganza que no solo humilló a mi jefa, sino que cambió mi vida para siempre. ¿Cómo llegué a casarme con su marido? ¿Cómo hice que se arrepintiera de cada palabra cruel que me dijo? Eso, querida, lo sabrás si sigues escuchando, porque lo que viene es más oscuro, más retorcido, y te juro que no podrás apartar los oídos de esta confesión que aún me quema. Ahora que sabes cómo empezó todo, cómo las humillaciones de doña Margarita me rompieron día tras día, y cómo un gesto inesperado de Ernesto comenzó a cambiar algo dentro de mí, déjame llevarte más profundo en este torbellino de dolor, deseo y revancha que fue mi vida. Después de esa conversación en su estudio, después de que Ernesto me tocara el hombro y me dijera que era más fuerte de lo que creía, no pude sacarlo de mi cabeza. No era solo su amabilidad, no era solo el contraste con la crueldad de Margarita, era algo más, algo peligroso, algo que me hacía sentir viva por primera vez en años. Cada vez que lo veía, cada vez que nuestros caminos se cruzaban en los pasillos de esa mansión fría, sentía un calor en el pecho, una mezcla de nervios y anhelo que no podía controlar. Y él, aunque intentaba disimularlo, también me miraba de una manera diferente, con una intensidad que no podía ignorar. Pero yo sabía que esto no podía ser, que era una locura, que una mujer como yo, una sirvienta sin nada, no tenía derecho a soñar con un hombre como él, un médico, un hombre casado, el marido de mi jefa. Así que intenté enterrar esos sentimientos, intenté concentrarme en mi trabajo, en sobrevivir a las humillaciones diarias de Margarita, pero no era fácil. Cada palabra cruel de ella, cada insulto, cada mirada de desprecio, alimentaba mi rabia. Y esa rabia encontraba un eco en las miradas de Ernesto, en las pocas palabras que intercambiábamos cuando nadie nos veía. Las humillaciones de Margarita no paraban, al contrario, parecían empeorar con el tiempo. Me hacía trabajar hasta el agotamiento, me cargaba con tareas imposibles, y si algo salía mal, aunque no fuera mi culpa, me gritaba como si yo fuera la responsable de todos los males del mundo. Una vez, durante una de sus cenas elegantes, derramé un poco de vino en la mesa por accidente, y ella me humilló frente a todos sus invitados, llamándome torpe, inútil, diciendo que no sabía cómo había contratado a alguien tan inepto. Los invitados rieron, algunos con incomodidad,
otros con crueldad, y yo sentí que mi rostro ardía de vergüenza, que mi corazón se encogía hasta volverse un nudo. Ernesto estaba ahí, sentado al otro lado de la mesa, y vi cómo apretaba la mandíbula, cómo sus ojos se oscurecían, pero no dijo nada. No podía. Era su esposa, y él, aunque no la amara, aunque sus discusiones fueran cada vez más frecuentes, estaba atado a ella por las apariencias, por el qué dirán, por el mundo en el que vivían. Pero después de la cena, cuando todos se fueron y yo limpiaba los restos en la cocina, él se acercó. No dijo mucho, solo murmuró: «No dejes que te haga sentir menos, Eulalia, no lo eres». Y se fue, dejándome con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Ese momento fue un punto de no retorno. A partir de entonces, nuestras interacciones se volvieron más frecuentes, más cargadas de algo que ninguno de los dos nombraba. Él buscaba excusas para hablar conmigo, para pedirme que le trajera un café a su estudio, para preguntarme cómo estaba. Yo, aunque sabía que era un error, aunque sabía que esto solo podía terminar en desastre, no podía resistirme. Sus palabras eran un bálsamo para las heridas que Margarita me infligía cada día. Su mirada era un refugio en medio de la tormenta. Y poco a poco, lo que empezó como un consuelo se convirtió en algo más, algo prohibido, algo que nos consumía a los dos. Una noche, mientras yo ordenaba su estudio y él trabajaba en unos papeles, nuestras manos se rozaron al pasar un libro. Fue un gesto pequeño, insignificante, pero el aire se cargó de electricidad. Nos miramos y por un segundo el mundo desapareció. No hubo palabras, solo un entendimiento silencioso, un deseo que no podíamos negar. Y entonces él me besó. Fue un beso desesperado, hambriento, como si los dos hubiéramos estado conteniéndonos durante demasiado tiempo. Y yo, aunque sabía que estaba mal, aunque sabía que esto era una traición a todo lo que debía ser, no lo detuve. No quería detenerlo. Ese beso fue el inicio de un secreto que nos unió y nos condenó. Nos veíamos a escondidas en su estudio, en el jardín cuando Margarita no estaba, en cualquier rincón donde pudiéramos estar solos por unos minutos. No era solo deseo físico, aunque eso estaba ahí, ardiente y constante. Era algo más profundo, una conexión que ninguno de los dos esperaba. Él me hablaba de su vida, de cómo su matrimonio con Margarita había sido un error desde el principio, de cómo ella lo había atrapado con su ambición, de cómo se sentía solo incluso rodeado de gente. Yo le hablaba de mi dolor, de las humillaciones, de mi deseo de ser algo más que una sirvienta invisible. Y en esas conversaciones, en esos momentos robados, encontré una fuerza que no sabía que tenía, una fuerza que me hizo empezar a soñar con algo más grande, con una venganza que no solo humillara a Margarita, sino que me diera una vida que nunca había imaginado. No te contaré todo ahora, no todavía. Solo te diré que ese amor prohibido se convirtió en mi arma, en mi forma de devolverle a Margarita cada insulto, cada humillación, y que con el tiempo, lo que empezó como un juego peligroso, se transformó en algo real, algo que cambió mi destino para siempre. Cómo llegué a casarme con Ernesto, cómo hice que Margarita pagara por todo lo que me hizo. Eso lo sabrás si sigues escuchando, porque lo que viene es más oscuro, más retorcido, y te juro que te dejará sin aliento. Antes de seguir, quiero pedirte algo, querida. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes que mi dolor y mi lucha valen algo, por favor dale me gusta a este video. Es un gesto pequeño, pero para mí significa mucho. Y si no estás suscrita, busca el botón negro que dice suscribirse justo debajo de este video y apriétalo. Es fácil, solo un clic, y así no te perderás lo que viene. Te lo pido con cariño, como si estuviera hablándote desde mi mesa, porque lo que sigue te va a chocar el corazón. Quédate conmigo, porque lo peor y lo más increíble está por venir. Justo cuando pensé que mi relación secreta con Ernesto era mi mayor acto de rebeldía, mi pequeña venganza personal contra las humillaciones de Margarita, la vida me dio un giro que no vi venir. Un golpe que casi destruye todo lo que había construido en las sombras. Mientras nuestras citas clandestinas continuaban, mientras robábamos momentos en su estudio o en el jardín bajo la luz de la luna,
El riesgo crecía cada día. Sabíamos que si Margarita nos descubría, si alguien en la casa nos veía, todo se derrumbaría. Yo perdería mi trabajo, mi sustento, mi dignidad. Y Ernesto perdería su reputación, su matrimonio, tal vez incluso su carrera. Pero el deseo, la necesidad de estar juntos, era más fuerte que el miedo. Cada beso, cada caricia, era una forma de desafiar a Margarita, de reclamar algo que ella me había negado, el derecho a ser vista, a ser valorada, a ser amada. Sin embargo, no éramos tan cuidadosos como pensábamos, y el destino, o tal vez la crueldad del universo, decidió ponernos a prueba de la manera más brutal. Una tarde, mientras limpiaba el salón principal, Margarita entró de repente, con una furia en los ojos que no había visto antes. No era su desprecio habitual, no era su tono cortante de siempre, era algo más, algo visceral, algo que me heló la sangre. Me gritó que dejara lo que estaba haciendo y la siguiera a su oficina, un cuarto pequeño donde manejaba los asuntos de su boutique. Cerró la puerta detrás de mí y antes de que pudiera preguntar qué pasaba, me lanzó un papel a la cara. Era una nota, escrita a mano, una nota que Ernesto me había dejado en la cocina días antes, un mensaje corto pero comprometedor. Te espero esta noche en el estudio. No puedo dejar de pensar en ti. Mi corazón se detuvo. No sabía cómo había llegado a sus manos, no sabía quién la había encontrado o quién la había traicionado, pero ahí estaba, en su poder, una prueba de lo que habíamos estado escondiendo. Margarita me miró con un odio tan puro que sentí que podía quemarme, y me dijo, ¿crees que no sé lo que estás haciendo, zorra? ¿Crees que puedes venir a mi casa, a mi vida, y robarme lo que es mío? Eres una basura, una sirvienta que no vale ni el suelo que pisa, y vas a pagar por esto. Sus palabras no solo eran insultos, eran una amenaza, una promesa de destrucción. No supe qué decir, no supe cómo defenderme. Solo balbuceé algo sobre un malentendido, sobre que no sabía de qué hablaba, pero ella no me dejó terminar. Me abofeteó con tanta fuerza que caí al suelo, con el sabor de la sangre en la boca. Luego, me dijo que me fuera de su casa, que no quería volver a verme, que si no desaparecía en ese mismo momento, se aseguraría de que todo o el mundo supiera lo que era, una ramera que seducía a hombres casados. Me arrastré fuera de esa oficina, con las lágrimas corriendo por mi rostro, con el cuerpo temblando de miedo y humillación. Recogí mis pocas cosas, una maleta vieja con ropa gastada, y salí de esa mansión sin mirar atrás. No tenía a dónde ir, no tenía dinero, no tenía nada más que el dolor y la vergüenza que me aplastaban. Esa noche, dormí en un parque, bajo un árbol, con el frío calándome los huesos, preguntándome cómo había llegado a esto, cómo mi pequeña venganza, mi pequeño refugio con Ernesto, se había convertido en mi ruina. Pero no todo estaba perdido, no todavía. Al día siguiente, mientras caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad, con el estómago vacío y el corazón roto, Ernesto me encontró. No sé cómo supo dónde estaba. No sé si alguien le dijo o si simplemente me buscó hasta dar conmigo, pero ahí estaba, con el rostro lleno de preocupación, con una urgencia en la voz que no había oído antes. Me dijo que Margarita le había contado todo, que había encontrado la nota, que había estallado en una furia que no pudo controlar. Me dijo que lo sentía, que no quería que yo pagara por lo que habíamos hecho, que él asumiría la responsabilidad. Y entonces me dijo algo que no esperaba, algo que cambió todo. Déjame ayudarte, Eulalia. No puedo dejar que te pase nada. Ven conmigo, por favor. No entendí al principio. Pensé que solo me ofrecía un lugar donde quedarme por unos días, pero sus ojos decían más. Decían algo que me asustaba y me emocionaba al mismo tiempo. Me llevó a un pequeño apartamento que tenía en otra parte de la ciudad, un lugar que usaba para descansar entre turnos largos en el hospital. Y ahí, lejos de los ojos de Margarita, lejos del mundo que nos juzgaba, empezamos a hablar de un futuro que nunca había imaginado. No te contaré todo ahora, no todavía. Solo te diré que ese apartamento se convirtió en mi refugio, en el lugar donde mi venganza tomó una forma que ni yo misma podía haber planeado, y que con el tiempo, lo que empezó como una ayuda desesperada se transformó en algo más grande,
algo que humilló a Margarita de una manera que nunca olvidaría. ¿Cómo llegué a casarme con Ernesto? ¿Cómo hice que mi jefa pagara por cada humillación? Eso lo sabrás si sigues escuchando, porque lo que viene es más impactante, más inesperado, y te juro que te dejará con la boca abierta. Ahora que las piezas empiezan a encajar, déjame contarte cómo mi vida dio un giro que ni yo misma podía haber imaginado, y cómo mi venganza contra Margarita alcanzó un nivel que la destrozó por completo. Después de que Ernesto me llevó a ese pequeño apartamento, después de que me salvó de la calle y del hambre, nuestra relación cambió de una manera que no esperaba. Ya no éramos solo dos personas buscando consuelo en las sombras. Ya no era solo un amor prohibido alimentado por la rabia y la soledad. Era algo más real, más profundo, algo que nos asustaba a los dos, pero que no podíamos detener. En ese apartamento, lejos de los ojos de Margarita, lejos de las humillaciones y las apariencias, empezamos a hablar de un futuro juntos. Ernesto me confesó que su matrimonio con Margarita había sido un error desde el principio, que nunca la había amado de verdad, que se había casado con ella por presión social, por las expectativas de su familia, por la idea de que una mujer como ella, ambiciosa y elegante, era lo que un hombre como él necesitaba. Pero con el tiempo, se había dado cuenta de que no había felicidad en esa vida, que Margarita lo asfixiaba con su control, con su frialdad, con su obsesión por el dinero y el estatus. Me dijo que conmigo sentía algo diferente, algo verdadero, algo que lo hacía sentir vivo por primera vez en años. Yo no sabía si creerle, no sabía si era solo un hombre buscando una aventura, una forma de escapar de su vida infeliz, pero sus acciones hablaban más que sus palabras. Me cuidó, me dio un lugar donde quedarme, me trajo comida, ropa, cosas que nunca había tenido. Y poco a poco empecé a confiar en él, empecé a soñar con algo que nunca había considerado posible, una vida a su lado, una vida donde no fuera una sirvienta, donde no tuviera que agachar la cabeza ante nadie. Pero también sabía que esto no sería fácil, que Margarita no se rendiría tan rápido, que un hombre como Ernesto no podía simplemente dejar a su esposa sin consecuencias. Y entonces ocurrió algo que aceleró todo, algo que no planeamos, pero que cambió el rumbo de nuestras vidas para siempre. Una noche, mientras estábamos juntos en el apartamento, Ernesto recibió una llamada del hospital. Era una emergencia, un paciente crítico que necesitaba cirugía de inmediato. Me pidió que lo acompañara. No sé por qué. Tal vez porque no quería estar solo. Tal vez porque quería que viera su mundo. Y yo fui, sin saber que esa noche sería el comienzo de mi mayor venganza. En el hospital, mientras esperaba en un pasillo, una enfermera que conocía a Ernesto y a Margarita me vio. No dijo nada en ese momento, pero sus ojos lo decían todo. Sabía quién era yo. Sabía que no debía estar ahí. Sabía que algo no estaba bien. Días después, supe que esa enfermera, por envidia, por chisme o por simple maldad, le había contado a Margarita que me había visto con Ernesto en el hospital, que estábamos juntos, que había algo entre nosotros. Margarita no vino a buscarme, no me enfrentó como la primera vez. En lugar de eso, fue a Ernesto, lo confrontó en su propia casa y le dio un ultimátum. O terminaba conmigo, o ella se aseguraría de destruir su carrera, de manchar su nombre, de quitarle todo lo que había construido. Ernesto me lo contó todo esa noche, con el rostro pálido, con una mezcla de miedo y determinación en la voz. Me dijo que no iba a dejarme, que no iba a ceder ante las amenazas de Margarita, que estaba cansado de vivir una vida que no quería. Y entonces me dijo algo que no esperaba. Voy a divorciarme de ella, Eulalia. Quiero estar contigo, de verdad. Quiero casarme contigo. Esas palabras me dejaron sin aliento. No podía creerlo, no podía imaginar que un hombre como él, un médico, un hombre de su posición, quisiera casarse con alguien como yo, una sirvienta, una mujer sin nada. Pero él estaba decidido. Contrató a un abogado, uno de los mejores de la ciudad, y empezó el proceso de divorcio. Margarita no lo tomó bien, por supuesto. Luchó con todo lo que tenía, usó su dinero, sus contactos, para retrasar el proceso, para amenazar a Ernesto con escándalos públicos,
con acusaciones de infidelidad que dañarían su reputación. Pero Ernesto no cedió, y yo, aunque tenía miedo, aunque sabía que esto era una locura, también estaba decidida. Quería esa vida con él, quería esa venganza final contra Margarita. Quería que ella viera cómo la mujer que había humillado, la mujer que había tratado como basura, se convertía en la nueva señora de su exmarido. El divorcio fue un infierno, un proceso largo y sucio que duró meses. Margarita hizo todo lo posible para hacernos daño, esparció rumores sobre mí, me llamó cosas horribles en público, intentó que Ernesto perdiera pacientes en el hospital, pero al final no pudo detenerlo. Ernesto tenía pruebas de su propio sufrimiento en ese matrimonio. Tenía testigos de su frialdad, de sus excesos, y el juez falló a su favor. Cuando el divorcio se concretó, cuando Ernesto quedó libre, me pidió matrimonio de nuevo, esta vez de rodillas, con un anillo sencillo pero hermoso en la mano. Y yo dije que sí, no solo por amor, aunque lo amaba, sino también por venganza, por el placer de saber que Margarita lo sabría, que lo sentiría como un puñal en el pecho. No te contaré todo ahora, no todavía. Solo te diré que el día de mi boda con Ernesto fue el día en que mi venganza se completó, el día en que Margarita vio cómo la sirvienta que había humillado se convertía en su reemplazo, en la mujer que ocupaba su lugar. Pero también te digo que esa venganza tuvo un costo que no vi venir, un costo que me hizo dudar de mí misma. ¿Qué pasó después? ¿Cómo terminó todo? Eso lo sabrás si sigues escuchando. Llegamos al final de esta confesión, y ahora todo encajará, aunque no sé si te dejará con paz o con más preguntas de las que tenías al empezar. El día de mi boda con Ernesto fue un momento que nunca olvidaré, un momento de triunfo y de revancha que aún puedo saborear, aunque también lleva el amargo sabor de las consecuencias. Nos casamos en una ceremonia sencilla, en una iglesia pequeña, lejos del centro de la ciudad, lejos de los ojos curiosos y de los rumores que aún circulaban. No había muchos invitados, solo algunos amigos de Ernesto del hospital y mi familia del pueblo, que viajó para verme con una mezcla de orgullo y desconcierto. Yo llevaba un vestido blanco, modesto pero elegante, un vestido que Ernesto había comprado para mí, y cuando caminamos hacia el altar, sentí que el mundo entero me miraba, que Margarita, aunque no estaba ahí, podía sentir cada paso que daba hacia su derrota. Ernesto me tomó de la mano, me miró con una sonrisa que era más de alivio que de alegría, y juramos amarnos frente a un sacerdote que no sabía nada de nuestra historia, de los secretos, de la venganza que nos había unido. La noticia de nuestra boda corrió rápido, más rápido de lo que esperaba. En una ciudad como la nuestra, donde las apariencias lo son todo, un médico respetado casándose con su antigua sirvienta era un escándalo que nadie podía ignorar. Las mujeres que alguna vez habían sido amigas de Margarita, las mismas que habían reído cuando ella me humillaba, ahora susurraban sobre mí con una mezcla de envidia y desprecio. Los hombres que conocían a Ernesto lo felicitaban en público, pero a sus espaldas se burlaban de su mal gusto. Y Margarita, bueno, supe por terceros que cuando se enteró, su furia fue tan grande que rompió todo lo que tenía a mano en su boutique, que gritó que yo era una oportunista, una ramera que había seducido a su marido para robarle todo, pero no podía hacer nada. El divorcio estaba firmado, Ernesto era libre y yo era su esposa, la nueva señora de la casa que una vez había limpiado de rodillas. Esa era mi venganza, la más dulce y la más cruel. No solo había sobrevivido a sus humillaciones, sino que había tomado lo que ella más valoraba, su estatus, su hombre, su lugar en el mundo. Pero no todo fue un cuento de hadas después de la boda. La vida con Ernesto no fue perfecta, no fue fácil. Aunque lo amaba, aunque él me amaba, había sombras entre nosotros, sombras de culpa, de secretos, de un pasado que no podíamos borrar. La sociedad nunca me aceptó del todo. Siempre fui la sirvienta que se casó con el doctor, un chisme que me seguía a donde fuera. Las amigas de Margarita, las mujeres de su círculo, me miraban con desdén en las pocas reuniones a las que asistía con Ernesto, y aunque él me defendía, aunque me decía que no importaba lo que pensaran, yo lo sentía que no encajaba.
que nunca encajaría. Y luego estaba Margarita misma. No desapareció de nuestras vidas como yo esperaba. Usó su dinero, su influencia, para hacernos la vida difícil. Intentó sabotear la carrera de Ernesto, esparció rumores sobre él, sobre mí, sobre nuestro matrimonio. Incluso llegó a enviar cartas anónimas a mi casa, cartas llenas de insultos, de amenazas, de promesas de que algún día pagaría por lo que había hecho. Y aunque Ernesto me protegía, aunque me decía que no le diera importancia, esas cartas me recordaban que mi venganza no había terminado, que ella nunca me dejaría en paz. La moraleja de mi historia es cruel pero profunda, y quiero que la guardes en tu corazón. A veces, la humillación y el dolor te empujan a hacer cosas que nunca imaginaste, cosas que te dan poder, pero también te atan a un pasado que no puedes soltar. Mi venganza contra Margarita fue completa. La hice pagar por cada insulto, por cada humillación, al casarme con su marido, al tomar su lugar. Pero esa venganza tuvo un costo que pagué con mi paz, con la mirada de los demás, con la sombra de un amor que siempre llevó el peso de cómo empezó. Y ahora, al final de mi vida, mientras te cuento esto con la voz temblorosa y las manos arrugadas, me pregunto si valió la pena, si mi triunfo sobre Margarita fue realmente un triunfo o solo una cadena más que cargué hasta el final. Te dejo con esa duda, querida, porque yo misma no tengo la respuesta. ¿Fui una mujer que se levantó de las cenizas para reclamar su dignidad? ¿O una mujer que se perdió en su propia venganza, que lastimó a otros como a mí me lastimaron? No lo sé. Tal vez tú, que me escuchas, puedas verlo con más claridad que yo. Antes de despedirme, quiero pedirte algo con todo mi cariño, como si estuviéramos sentadas juntas en mi sala, compartiendo un café y un pedazo de pan. Si esta historia te ha movido, si ha tocado algo dentro de ti, por favor dale me gusta a este video. Es un gesto pequeño, pero para mí significa que mi voz, mi verdad, ha llegado a alguien que no hablo sola al viento. Y si no estás suscrita, busca el botón negro que dice suscribirse justo debajo y apriétalo. Es fácil, solo un clic. Y así estarás con nosotras cada día, escuchando más confesiones que te estremecerán. También te invito a que comentes. Cuéntame si has vivido algo parecido, si tienes una historia que quieras que contemos, si alguna vez has sentido un dolor tan grande que te ha cambiado para siempre. Aquí, en este canal, te esperamos todos los días con nuevos relatos que te dejarán sin aliento, historias de mujeres como yo, que han amado, sufrido y luchado con todo lo que tienen. Y quién sabe, tal vez mi próxima confesión te haga dudar aún más de quién era yo realmente, de si mi amor fue mi salvación o mi condena.